La distribución gratuita de preservativos en la Argentina cayó un 64% y las iniciativas de promoción de su uso en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro se redujeron casi a la mitad. Al mismo tiempo aumentan los contagios de las enfermedades de transmisión sexual. Para analizar este tema estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Cisneros, médico infectólogo y director de AHF, Earth Health Foundation. Doctor Cisneros, buenas noches. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Silvina, y bueno, buenas noches a todo el público. No casualmente el Día Mundial del Preservativo es la víspera de San Valentín y una forma de demostrar afecto es justamente cuidarse, protegerse y proteger al otro. Exacto, exacto. Es una forma realmente de afecto y de querer a los demás y de quererse a uno mismo. El poder tener la actividad que uno quiere, la actividad que necesita o que desea, sin ponerse en riesgo y sin poner en riesgo a los demás. Doctor, ¿por qué no usamos forros? Hay varias cosas, o sea, cosas que tienen que ver con lo individual y lo personal. Muchas veces no ha estado muy estimulado el uso. Hay algunas circunstancias psicológicas que lo favorecen, pero yo creo que todo eso uno lo puede discutir, son casos aislados o personales que los médicos a veces nos encontramos con esto y tenemos que hablar bastante sobre el tema. Pero creo que hay un tema que es clave en esto. Estamos en un momento, en una sociedad donde tenemos más del 50% de los chicos por debajo de la línea de pobreza. Me refiero a los chicos, me refiero a los adolescentes, a los mayores. Es el grupo donde mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual hay. Para esos chicos es fundamental que el acceso al preservativo esté facilitado y esté estimulado con campañas, con una política permanente y con una distribución que le permitan un acceso justo. Y esto, o sea, desde un punto de vista humano es correcto y desde un punto de vista económico y social también, porque lo que no gastamos en profiláctico después lo multiplicamos en los costos en salud y en atención de la salud. Y vivimos en una sociedad más enferma y con mayores riesgos. ¿Cuál es la consulta más frecuente que recibe en el consultorio o en el hospital de alguien que no ha usado preservativo? Y bueno, vamos viendo las distintas formas. Lo que se ha incrementado muchísimo lo vemos en HF, que digamos es un muy buen espejo porque los test se hacen a nivel para prácticamente todo el país y tenemos 3 centros permanentes, el de Capital Federal, que es el que dirijo yo, el de Rosario y el del Mar del Plata, y ahí uno ve que lo más frecuente son las uretritis o las lesiones ginecológicas, y dentro de esas lesiones ginecológicas entra el chancro, entra la sífilis, y la gente que viene por conductas de riesgo, y nosotros hacemos habitualmente un test dual. Todo esto se hace en forma totalmente gratuita, ¿no? Y en el test dual detectamos sífilis y detectamos HIV. Y vemos el incremento de sífilis ha sido muy ostensible. El HIV, a diferencia del resto del mundo que ha caído, en toda Latinoamérica y Caribe hay un aumento en los últimos 10 años, del 13%, 14%, según las cifras que uno encuentre. Y bueno, y cuando estudiamos el uso de preservativo, porque es una pregunta que lo hacemos, vemos que es muy, muy bajo. Creo que también la pérdida, hubo un momento donde el preservativo fue muy usado por el temor al SIDA, y hoy que el SIDA es una enfermedad más controlable, se ha transformado en una enfermedad crónica, esa pérdida del miedo ha tenido como correlación disminución en el uso del profiláctico, y el profiláctico nos previene de cerca de 30 infecciones de transmisión sexual, no solamente del HIV. Doctor, en algún momento hubo... Y el resto no es tampoco. En algún momento hubo un marco normativo que ordenaba, y en función de lo que implica una política de salud pública, el suministro de profilácticos. También se hablaba de métodos anticonceptivos, pero ese es otro tema, no lo vamos a tratar hoy. ¿Por qué hoy esto no ocurre o ocurre con demoras, o tal vez los presupuestos se destinan a otro tipo de situaciones? Bueno, claramente
no a nivel de ciudad, porque realmente sería injusto. Yo he trabajado bastante a nivel ciudad y sería injusto hablar, digamos, de una desatención de salud de nivel ciudad, porque en ciudad uno ve que hay obras, que se están haciendo cosas, que hay cosas que están mejorando. ¿Y a nivel nacional? Pero a nivel nacional ha habido un abandono prácticamente completo de la salud. Y bueno, y eso repercute en todo el país, como lo vemos, porque bueno, ciudad por ahí tiene otros recursos, tiene quizás también gente trabajando con mucha capacidad y que ha visto esto. Igualmente se ha sentido, porque la disminución de cosas que vienen de, digamos, eso lo veo a diario, la disminución de cosas que antes venían de Nación y que ahora Ciudad se tiene que hacer cargo, bueno, también genera un estrés económico. Pero en las provincias más pobres eso es mucho más grave. Y uno lo ve permanentemente y es difícil. O sea, yo estoy convencido de que tiene que haber un plan en estos temas, un plan a nivel nacional, articulado ya con cada provincia y con la problemática de cada sector, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo se monta una campaña cuando efectivamente, como usted bien dice, se perdió el miedo? No, lo que pasa, se perdió el miedo. La campaña es con información. Vos fíjate que... perdón el tuteo. No, bien, perfecto. Uno, cuando ves cómo se informan las personas o las cosas que te plantean los pacientes, hay más información de TikTok, más información de páginas que te diría son casi pornográficas. Y no tienen otro tipo de información. Entonces hay toda una especie de conceptos falsos acerca de la sexualidad, que la educación sexual, que después podemos discutir cuál es la mejor forma, cómo se debería dar, pero no cabe duda de que tenemos que preparar a la gente para la vida, a los chicos para la vida, y en un lugar donde hay, con intereses comerciales y con un montón de cosas, una incentivación permanente a cosas. O sea, si uno ve el consumo hasta de sildenafil en gente joven, que uno es una droga extraordinaria, pero para la gente que tiene problemas de salud. No es una droga que se haya diseñado para batir récords. Y aparte eso trae aparejado un montón de problemas. Entonces uno ve que la no educación no es carencia absoluta, es que muchas veces las fuentes de educación no son las adecuadas, generan fantasías que nosotros de repente la tenemos muy clara por la edad, por las vivencias, pero que en los chicos todas esas cosas que se ven pueden ser bastante nocivas hasta para la propia valoración de ellos. Ahora, no todos somos hermosos, no todos tenemos cualidades particulares, y a veces relacionar la sexualidad con eso es grave. Es que justamente vos recién hablabas del porno y muchas veces es fácil acceder de manera gratuita, libre, a imágenes porno, alguna película, y tal vez las mamás y los papás no hablamos tanto de esto y de lo que implica. ¿Cómo manejar esta situación en la que en el porno difícilmente o en líneas generales no se usan preservativos? Entonces, ¿cómo abordar esta cuestión cuando es tan fácil el acceso a ese material? Yo creo que, yo soy un convencido de que debería haber campañas masivas, de que se debería hablar en determinados años del secundario, de acuerdo. Tuvimos un problema técnico en este Día Mundial del Preservativo. Tan importante la prevención en estos casos, por supuesto, y lo llamativo, ¿no? Esta paradoja en un momento en el cual la información está disponible para todo el mundo, claro. Bueno, menos prevención hay justamente. Bueno, doctor, estábamos hablando de la influencia del acceso libre al porno, la posibilidad de crear un imaginario en el que el preservativo no es necesario. ¿Cómo intervenimos de buena manera con hijos, con hijas, para decirle, mira, así no es? Y yo creo que es muy importante el hablar. Lamentablemente, a mí me ha llamado la atención cuando he ido a dar charlas y eso a colegios, que los padres me planteaban determinadas cosas, ojos preocupados, con cuidado, pensando que los chicos ignoraban determinadas cosas. Y yo siempre que termino la charla, para no ir más allá de lo que debería y no quedarme corto, dejo un buzón donde se hacen preguntas
digamos, anónimas. Y a mí me asombraba el nivel de las preguntas anónimas. ¿Por qué? Uno decía, bueno, porque planteaban situaciones muy complejas, complejas hasta para nosotros. Yo creo que si te lo plantease a vos, a la edad que tenemos, te costaría darme una respuesta, a mí también. Y uno decía, y los padres me estaban planteando como, no plantees cosas muy profundas porque puede ser como un estímulo. Y los chicos, aparte de esas preguntas complejas, te doy una pregunta como para que tengas una idea que a mí me quedó grabada. A ver. Una chica me pregunta, yo tengo relaciones con el novio de mi hermana. Bien. Mi hermana tiene tricomona. Yo estoy corriendo riesgo. Y llamativamente, cuando hago esa pregunta anónima, todos decían, uy, ese Juanita. Y uno dice, bueno, si los chicos están viviendo esta problemática, los padres me habían hablado de que no diga, estaban encantados que yo vaya a hablar, pero que no hable demasiado, porque podía ser un estímulo. Entonces, a veces hay mucho desconocimiento de lo que está pasando con los chicos, de las cosas que ven los chicos, porque hoy, lo que hablábamos, TikTok, todas las páginas y eso, hay una información, hay una facilidad de acceso, a la pornografía igual. Entonces, eso ya es inevitable, no hay una forma de frenarlo. La única forma es combatirlo con información correcta, porque lo demás no lo vamos a poder sacar ni lo vamos a poder modificar. Bueno, pero para eso hace falta algo que escasea, sobre todo en la familia, que es el diálogo. Es justamente el diálogo, porque bueno, hay una crisis y aparte vivimos una crisis social, eso es real, una crisis económica que yo trabajo en el Hospital Muniz, he sido subdirector, ahora soy jefe de terapia y los casos, hay un porcentaje de casos de pacientes que están realmente con enfermedades de transmisión sexual, que es la mayoría de lo que tenemos y que vienen ya en situaciones muy graves y que no tienen ningún lugar donde agarrarse, ya están muchos que viven en condición de calle o semi-condición de calle y realmente uno ve que estamos cayendo en un deterioro social agravado, como puede ser con el aumento de otras enfermedades, tuberculosis y eso, que realmente la sociedad argentina le va a costar mucho salir de esto. Sí, estábamos haciendo hace días atrás una nota con el doctor Hugo Pizzi que nos habla del aumento de los casos de sarampión. Una cosa impensada que puede ser tuberculosis. Usted hoy, doctor, nos hablaba de los chancros, de la sífilis, cosas que parecía que quedaban archivadas en la historia. Y sin embargo, están de vuelta. ¿Cuánto va a tardar? Es la última pregunta que le hacemos y le agradecemos mucho. ¿Cuánto puede tardar revertir este proceso o estamos condenados a que esto nos defina en el mediano plazo? Yo creo que, bueno, por suerte trabajo en una organización como HF, que veo que ha puesto, están en un montón de países y ha puesto un montón de esfuerzo, voluntad y dinero en tratar de mejorar esto. Hay siempre una respuesta a las cosas. Creo que hay una política también en ciudad que es bastante buena con esto, con todos los defectos que uno le pueda crear y que puedas desde el otro lado justificar por el momento difícil de recursos, de presupuesto y eso. Pero es realmente una situación donde es muy difícil ser muy optimista. Pero estoy convencido de que, bueno, atrás mío está Don Quijote y mi mujer, que era fanática, el cuadro es de ellos, tenía una frase que decía, luchar es vencer. Y estoy convencido que es así. Muy bien, es el doctor... Creo que tenemos que luchar porque las cosas estén mejor. Es el doctor Carlos Cisneros, que es médico infectólogo y director médico de AIDS Healthcare Foundation Argentina. Además, forma parte del staff de médicos de un hospital público de la ciudad, el Hospital Muñiz. Doctor, te agradecemos mucho la conversación. Gracias por la posibilidad de comunicar y saludos a todo el público. Gracias. Buenas noches.